En este vídeo vamos a analizar una pregunta que desde mi punto de vista es tremendamente interesante y que varias personas nos habéis hecho en los comentarios. Y la pregunta no es otra de si los huesos se deshacen o se disgregan en el estómago de los perros. Os voy a explicar qué ocurre cuando un hueso es ingerido, qué pasa en el estómago y qué repercusiones va a tener. Porque ya os digo, lo que os voy a explicar a más de uno seguramente le sorprenda y le preocupe. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Mirad, yo sé, porque cada vez que hablamos de los huesos de los perros, siempre hay personas que me dicen, pues mi abuela o mi abuelo, mis no sé qué, le dábamos huesos a los perros y los perros felices. Lógicamente, y esto lo recalco, a cualquier perro le encanta rosegar un hueso. Es un entretenimiento, pues igual que a lo mejor nosotros, no tienen más explicación. Tienen buen sabor, les resulta al principio agradable, pero los huesos son peligrosos, son peligrosos. Ya sabéis que hemos comentado en varios vídeos que no se pueden dar huesos cocidos de ningún modo, y en cuanto a los huesos crudos, no todos los huesos son aptos para darse a un perro, en absoluto tampoco, porque hay huesos que tienen lo que se denomina fractura en pico de flauta. Una fractura, por ejemplo, el fémur de la pata del pollo, del muslo, cuando rompe se forma como la parte de arriba de una flauta, y esto se clava. Y claro, muchas de las personas que recomiendan, porque lo he visto incluso en profesionales, no, pues darle hueso, y yo siempre digo lo mismo. Hay ciertos huesos que se pueden dar, por ejemplo, huesos pequeños del cuello del pollo, la carcasa. Con la carcasa no vais a tener ningún problema de dársela cruda, pero con el resto de huesos, de estos huesos que ya son más consistentes, pues son, aunque los demos crudos, peligrosos. Porque el perro puede morder el hueso, incidir con el diente y hacer un movimiento, partirse el diente. Eso es lo menos grave y es muy frecuente porque los perros son un poco brutotes y les gusta hacer el animal, que digo yo. Y en cuanto a lo que pasa con el hueso en el contenido estomacal, hombre, los huesos del cuello del pollo, los huesos, por ejemplo, de la carcasa, al ser huesos muy flexibles, con mucho colágeno, son huesos que, pues sí, la gran mayoría se deshacen. No queda nada más que el calcio y las proteínas que formaban el colágeno o la proteína que tenía adherida al hueso. Pero ya cuando hablamos de un hueso un poquito más grande, un hueso, por ejemplo, de ala de pollo, pues esto lo que ocurre es que el hueso ya no se deshace del todo, se deshace una pequeña parte, pero sobre todo se deshidrata. Y cuando se deshidrata un hueso en el estómago, se queda más pequeño, pero más afilado. Es decir, no es tan grande, pero nos queda en muchas ocasiones lo que denominamos un hueso punzante. Y este hueso punzante, lógicamente, pues la capacidad de perforar el intestino es muy grande, y de generarnos a posteriori una peritonitis. Por lo tanto, huesos, lo recomendable, lo ideal sería que no. Ciertos huesos se pueden dar, patita de pollo, que es básicamente colágeno, cuello de pollo, carcasa de pollo, algún hueso pequeño, por ejemplo, de cuello ahora lo diré, de cordero, ahí no va a haber problema. En los demás huesos no los deis porque son peligrosos y no se disuelven, como mucha gente dice, en el estómago. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.